Guía número 2, Estudios Sociales, curso tercer nivel básico. Profesor Carlos Ruiz, tengan buenas tardes, jóvenes. Retomando un poco lo visto en la guía anterior de la guía número 1, cuando vimos que la historia intenta, a través de sucesos, de hechos, ¿ya? Intenta reconstruir un pasado, ¿ya? Porque ese pasado tuvo unas causas y nos permiten también estudiar el presente en base a esas causas que ya ocurrieron hace mucho tiempo. Y estos hechos, sucesos, acontecimientos, ya de forma individual o colectiva, van dando origen a la historia en sí, a la historia individual, a la historia de la humanidad. ¿Ya? Básicamente, estos hechos que dan origen a sucesos colectivos individuales se van a configurar en base a las fuentes históricas para poder reconstruir el pasado. Y estas fuentes históricas se van a entender como un documento material, un testimonio, que nos va a permitir obtener información, ¿ya? Y ir reconstruyendo lentamente el pasado de una cultura, de una civilización, por ejemplo, de un pueblo determinado. Y para poder reconstruir esto mediante fuentes históricas, existen diferentes tipos de fuentes, que son las escritas, las orales y las no escritas. ¿Ya? Las escritas se refiere a todos los textos, documentos, ¿ya? Cartas, por ejemplo, periódicos o mapas que quedaron impresas en el pasado y que los historiadores en base a sus datos va reconstruyendo lo que ocurrió en esa época. Por ejemplo, en la conquista y descubrimiento de Chile, las cartas de Pedro Valdivia ayudaron a entender qué pensaba el conquistador y qué pensaba Pedro Valdivia con referente a las tierras que estaba descubriendo. ¿Ya? Por ejemplo, las fuentes orales son aquellas fuentes que se van transmitiendo de generación en generación. Las personas más antiguas van contando a través de la oralidad a las personas más jóvenes y van manteniendo las tradiciones, las costumbres de un pueblo o de una cultura. Por ejemplo, en los pueblos precolombinos de Chile, ¿ya? En los Poyas, por ejemplo, en los Aymaras, se mantiene esa costumbre de ir transmitiendo los valores, la cultura, las tradiciones a las generaciones más jóvenes. Y por último, las fuentes no escritas o fuentes de segunda generación, como se conocen, cuando una sociedad ha desaparecido totalmente y no ha dejado ningún vestigio, ni tanto de fuentes escritas ni orales, sino que los investigadores han encontrado, por ejemplo, algún vestigio de alguna herramienta, algún utensilio, van configurando y reconfigurando qué ocurrió en esa sociedad y van reconstruyendo lentamente el pasado, obviamente con la ayuda de otra disciplina, como la antropología, la arqueología, por ejemplo, la paleontología, van reconstruyendo la vida y las formas de vida de una determinada civilización. Como consecuencia de estas fuentes no históricas, se puede ir construyendo una cronología más o menos exacta de lo que ocurrió en la historia, tanto nacional como europea. Por ejemplo, si hacemos una secuencia cronológica de la historia de Chile, ¿ya? En el cual en esta secuencia se van a ir ordenando en forma homogénea los acontecimientos, ¿ya? Por ejemplo, se puede partir de hechos muy antiguos a hechos muy recientes o viceversa de hechos recientes para interpretar hechos del pasado. La historia nos permite jugar con esa flexibilidad de poder tomar un hecho específico y poder interpretarlo en diferentes tiempos y en diferentes ritmos. Nos permite jugar un poco con eso, ser un poco flexible. Si bien es cierto, se hace una línea de tiempo para graficar los hechos, también nos permite tomar un determinado proceso histórico e interpretarlo en forma atemporal o fuera de la historia y poder sacar conclusiones. Por ejemplo, en nuestra historia tradicional de Chile, nosotros dividimos cronológicamente los siguientes periodos: precolombino, descubrimiento y conquista; la colonia e independencia; posteriormente se toma la organización de la república;
y finalmente se concluye con la ampliación de la democracia política y social. Esa es una forma de ordenar más o menos estándar que se tiene. Va a depender del historiador, va a depender del investigador, de cómo ordena los periodos, pero en general se toma como ese paradigma para ordenar la historia de Chile. En el fondo, lo que se busca con reconstruir el pasado, con buscar una forma cronológica, es que con las divisiones históricas es desarrollar una visión global de desenvolvimiento de la historia nacional y comprender la realidad, ¿ya? Que tiene todos sus antecedentes en el pasado, básicamente, ¿ya? Claramente, nuestra sociedad actual es consecuencia y suma de toda nuestra historia anterior, desde los primeros pueblos precolombinos, incluso mucho antes, desde las primeras rutas, de, de colonización al continente, por ejemplo, después los pueblos precolombinos, descubrimiento y conquista de Chile, ¿ya? Todo eso tiene un concepto, una causa y efecto que nos da el origen de la actual sociedad chilena.